secuencias PNGs, composición de fondo, personajes. ¿Tú vas a meter los fondos por aparte, personajes por aparte, todo, o vas a llevar todo compuesto? No, por aparte y luego en After. Ok, súper, bien, listo. Bueno, la música está por allá, exactamente, archivos MP3. Archivo QuickTime sin compresión. Tú vas a hacer el montaje final en Premiere, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, la clase pasada yo les había dicho que uno puede jalar directamente el proyecto de After para hacer movido en Premiere, ¿cierto? Esto se puede hacer, pero deben tener en cuenta que finalmente uno está montando algo que es dinámico, es decir, que no está renderizado. Entonces, lo pueden montar, lo pueden manejar, pero digamos que para esto sí van a requerir una máquina un poco más robusta en la medida en que él va a coger el proyecto que no está renderizado y lo va a empezar a interpretar desde la línea de tiempo de Premiere. Entonces el Premiere se va a poner re lento, cada frame se va a demorar porque tiene que hacer como un render interno para dejártelo ver en Premiere. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya están completamente seguros, lo que pueden hacer es exporten unos proxies o unos archivos de baja resolución, ¿cierto? Digamos de la mitad de la resolución. Yo les puedo explicar cómo se hace eso desde After. Y después lo que hacen es reemplazar esos archivos ya con los renders finales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que número uno no se tengan que mamar un render de 4 horas para sacar un corte previo de su corto, ¿sí? Y número dos, para que pues, realmente el proceso final que tengan que hacer sea un render de full calidad, ¿cierto? Y pues puedan ir trabajando y que el render sea decente, 10 minutos, 20 minutos, algo así, para eso montarlo en Premiere, ¿listo? Entonces, en este caso, pues ya que tú tienes planteada la opción de montarlo desde Premiere, entonces para que tengas eso. Bien, puedo jalar la composición del After al Premiere y él te va a dejar hacerlo y te lo va a montar así con todo, o sea, no te va a quitar efectos, nada. Pero se te va a poner re lento el flujo de trabajo de Premiere. O sacar una previsualización, un render de baja, trabajar con ese como un proxy y ya cuando quieras sacar el final, ahí sí linkeas un archivo de full calidad que sea el render finalizado de After. ¿Listo? Listo. Y bueno, ya, la música. Pues recuerdo que el MP3 es un archivo que es comprimido, ¿no? Entonces, Sí, es que el GarageBand solo saca... no, él deja sacar AIF. Ah, pero el AIF es de mejor calidad. Claro. El AIF es como el WAP, pero de Mac. ¿Listo? María Guerrero. Magnitud, flujo. Listo. Este está bastante bien. Entonces, dibujo, layout, fondos, animación en papel. ¿En qué paso vas? En clean. Listo. Clean. Escena 1. Eso te iba a preguntar. Tienes acá varias como programas intermedios antes de llegar a la comp. Entonces dice que la escena 1 y la escena 4 la tienes en Illustrator, la escena 2 y la 3 en Photoshop y los fondos en Photoshop, ¿cierto? ¿Cómo estás trabajando en Illustrator? Es para visualizar la línea, porque no me da un tiempo la cabeza. Es para que saliera el número. Ok, listo, pero me refiero a cómo estás organizando. Ok, esto después de que los vectorizo, los organizo en capas en Photoshop. Todo termina en Photoshop y de ahí los corto. Porque hay una forma de sacarlo desde Illustrator directo al After también. Pero ese punto ya lo terminé. O sea, ¿ya tienes todo en Photoshop? Lo de Illustrator, sí. Sí. Bueno, vale, porque en Illustrator uno puede hacer, lo que uno tiene que hacer es cada dibujo lo monta en una capa. Ojo, no es un objeto, es una capa. Recuerden que en Illustrator es diferente a Photoshop, en que una capa puede contener diferentes objetos, ¿cierto? Ahí lo que uno hace es crear una capa por dibujo e importa el archivo Illustrator, y el archivo Illustrator aquí le bota todas las capas, entonces ya uno tiene, lo único que hace es organizarlo. Yo lo hice una vez por lo mismo, me salió un trabajo así como de hoy para mañana y era una línea rara, entonces me puse a mirar en Flash, no me daba, me puse a mirar en Photoshop, ya era el otro lado, era más como una cosa vectorial. Y lo que hice fue hacer un RAW ahí en el iPad, en una aplicación, exporté una secuencia de imágenes, convertí esas secuencias de imágenes a capas en el Illustrator
y por imagen hacia una capa. Luego importé el archivo de Illustrator y tiene la opción que le importe las capas como elementos, las capas de Illustrator como capas de archivo en After. Y lo único que uno hace es darle la duración. No es tan fácil como Photoshop en cuanto a que no tiene una línea de tiempo como la de Photoshop, pero se pueden importar las capas como objetos independientes, como fotogramas. ¿Listo? Entonces, para la próxima. Te traía ese dato, pero... listo, ¿cómo vas de cleanup? Pues es que la escena de papel en la que estoy, básicamente no es clean, es simplemente hacer la línea más gruesa para que el escáner lo reconozca y pueda colorear. Básicamente la otra semana empiezo con eso. Pero entonces no tienes escaneado el papel. Para pruebas de línea, pero al final no. Ok, listo, vale. Bueno, entonces dice que vas a sacar desde Photoshop. Pregunta, ¿vas a montar las secuencias así como yo les mostré desde Photoshop? Sí, ¿cierto? Sí, es decir, te va a salir el timing de una vez en Photoshop. No vas a corregir timing, porfa, no corrijan timing en After, no sean necios. Se los pido y se los imploro. Es una mamera, es perder tiempo garrafalmente. Saquen desde antes de exportar las PNGs los timings que ya son, ¿listo? Antes de llevarlos a After. Composición y movimientos de cámara, ya lo vas a hacer en After. ¿Tienes muchos movimientos? No, son como 3 movimientos. Ok, listo, vale. Efectos, dices que tienes un temblor, un luz y sombra, desenfoque del background y del personaje. Ok, cuando te refieres a luz y sombra, ¿a qué te refieres particularmente? Lo que pasa es que hasta el momento no tiene luces y sombras. Pero te estás hablando de luz y sombra en el personaje o proyección de sombras. Ah, ok. O sea, como lo que hicimos la vez pasada con el flautista. Si alcanzo es así, ¿no? Ok, listo, vale. Entonces, duda, ¿el desenfoque es un VFX junto con la iluminación y la sombra del personaje o eso ya hace parte de otro? Depende, ¿por qué depende? Depende de que si es algo que quieras como hacer como un elemento de composición en cuanto a que tengo esta capa en donde está el personaje y hacemos la sombra así como la que hicimos de Hammer. Pero si es un efecto de iluminación donde se altera el color del personaje, eso ya tiene que venir desde animación. ¿Me hago entender? Yo hice eso en mis personajes, pero hacen parte del color, la sombra e iluminación. Sí. ¿Eso en mi caso sería de color o...? Sí, eso se hace desde el InCampaign, mejor dicho. Ah. ¿Listo? La sombra a lo que nos referimos es una, por ejemplo, que el personaje proyecta una sombra. Entonces eso se puede hacer duplicando la capa y distorsionándola como lo hicimos en la clase pasada. Pero ya alterar la iluminación del personaje, o sea, luz y sombra del personaje, es un proceso que se debe hacer en InCampaign. Inclusive es también el animador. En el caso de que la sombra tenga mucha animación o una animación muy compleja, el animador debe pasar una capa aparte con la animación de la sombra. Y si tiene, digámoslo así, tradicionalmente está descompuesta en 3 zonas. Entonces, tonos medios, altas y bajas, ¿sí? Las bajas son las sombras, las altas son los highlights o los brillos, y el medio debe ser el color como opaco, digamos, normal, ¿cierto? Entonces, si tu personaje tiene esas 3, eso también lo anima el animador, para que recuerden que el InCampaign no es un animador, es un artista que solo echa color. Entonces el man no tiene ni idea cómo se van a interpretar las sombras, cómo se interpreta el brillo, ¿cierto? El man lo único que hace es, bueno, el hecho aquí hizo un achurado rojo para el brillo e hizo un achurado verde para las sombras. Entonces yo sé que esto va de este color, el color base y el color de sombra. Entonces eso se hace. A las sombras que nos referimos es eso, entonces como una proyección de la sombra en el piso, todo ese tipo de cosas. Ahora, dentro de After se pueden hacer ciertos ajustes, pero ya se vuelve algo muy artesanal también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tocaría hablar de una máscara, nos tocaría hablar de animar la máscara, ¿cierto? Si queremos generar, por ejemplo, no, es que yo lo saqué solo color plano desde Photoshop o TV Paint o lo que sea, y en After le quiero hacer así pues una sombra marcadísima estilo cómic americano, entonces ya eso es otra vuelta. ¿Listo? El temblor, bueno, lo podemos hacer también desde la cámara, ¿cierto? Hay como cosas prácticas para hacer este temblor sin que se tenga que convertir en un efecto de animación. Para eso se utilizan el wiggle, las expresiones, exactamente.
Entonces lo podemos hacer desde la cámara, se lo hace toda la composición, lo hace obviamente de una forma aleatoria, pero es controlable y te ahorras mucho tiempo, porque realmente solo se vuelve un controlador que tienes que mover y no se convierte en keyframes que tienes que animar. ¿Por dónde es? Por las acciones, expresiones, qué pena, expresiones, sí. Es que es eso que le salió a uno ahí como para escribir dentro de la capa de After Effects. Ahorita miramos eso. Espérate. Un script interno ahí de algo. Marica, la verdad es que yo no he entendido Sí, cómo es. No, lo que pasa es que es programación, Pero basada como en lo mismo que tiene After. O sea, es como un es script. como un action script. Sí, no, Porque eso interno más tarde. Sí, pues tiene cosas de Java, es raro. Sí, es raro. La verdad es que es una mezcla rara. Que haya fuerza. O sea, es que yo creo que esa es como la cosa rara, chicos, que como que no tiene una sintaxis clara, como por ejemplo, no, es ActionScript 2. Ustedes saben qué significa una tabulación, qué significa un corchete y un paréntesis, pero en esto es... Te iba a decir que el que yo estoy usando es para la prueba. ¿Perdón? El que usé para la prueba es algo que se llama un mirador o algo así. Ajá. Y pues funciona bastante. Bueno, listo. Entonces, si te funciona, no, pues es decir, es la salida práctica, ¿sí? Para el primer correcto. Sebastián, ¿dónde está? Iraida. Está. Ay, Iraida es más bonito. Ella sí está bonito. Entonces, listo, tienes Anaheim Pro y Adobe Photoshop Sí. para la elaboración de backgrounds y texturas de relleno de los personajes. Sí. Me imagino que es como estos que utilizan como máscaras de recorte y por el personaje está relleno en una textura quieta o algo así. Sí, lo que pasa es que en Anaheim Pro tienes que rellenar, pero no es como rellenas y le creas una máscara, no funciona tan así. Rellenas de una vez con la textura. Entonces me toca hacer las texturas en Photoshop para bajarlas. Ok, listo. Vectores de personajes y animaciones. ¿Y efectos? Efectos, bueno, tengo contados dos. Uno que es un brillo de un espejo y el otro es como un polvo mágico que es como y estrellitas. Bueno, sí, es mejor que lo haga desde acá. Entonces recuerda, aquí no pusiste, recuerda que de acá, sea lo que sea, tienes que sacar imágenes. ¿En Anaheim? Sí, claro. Sí, en Anaheim estoy manejando exportando PNGs. Todo listo, PNGs para luego pasar a After, Ajá. estás utilizando Logic para la musicalización y Audition para la mezcla. Para todo eso montarlo en Premiere y tener el producto final. Planos animados, efectos. ¿A qué te refieres con planos animados? O sea, las secuencias de animación. ¿En qué columna estás? En Adobe After Effects. Sí, en After Effects ya animo los planos, es decir, yo saco pero ya ahí saco un plano completo con fotos, con personajes, con todo. O sea, lo que vas a hacer es hacer composiciones de cada plano en After para luego montarlas en Premiere. Sí, ahí saco todas las secuencias. Muy bien. Efectos visuales, backgrounds, iluminación, sombras, intro, créditos. ¿Qué sombras y qué iluminaciones son las que le dices ahí? Sombras de los personajes, por ejemplo, digamos que tengo una backlight, entonces proyecta una sombra sobre el mismo. todas esas sombras Listo. las puedo hacer en Anaheim Pro, pero me cuesta más, me demoro más. Pero no es efecto de iluminación sobre el personaje. O sea, me demoro más porque es que no sé, yo manejo más After Effects, entonces por eso veo una. Por eso te digo, o sea, no son cosas de sombras e iluminación sobre el personaje, sino No, proyecciones. sobre escenarios. Ok, Entonces, por eso. muy bien. Karen. Karen. No me puse el primer, porque le digo es que el otro se cierra porque... A ver, porque Karen. Dice, digitalización. Escaneo de todas las